presentación de nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar, queremos dar la bienvenida al maestro David Antonio Maravilla Flores, quien es director general adjunto de Relaciones Institucionales del INEGI. Bienvenido, maestro David Antonio Maravilla. También contamos con la presencia del vicepresidente de certificación y del Instituto Mexicano de Desarrollo Tecnológico, IMDT, de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, el licenciado Edgar Salinas Casillas. Bienvenido, licenciado Casillas. Eh, y después de unos mensajes que nos harán favor de presentar nuestros invitados del día de hoy, ya daremos paso propiamente a la presentación de quienes el día de hoy nos hablarán acerca del estudio sectorial de la consultoría. Por un lado, el licenciado Jorge Remigio Quevedo Mendoza, quien es director de estudios económicos del INEGI, así como del licenciado Eduardo Anaya Quintal, subdirector de estudios económicos del INEGI. Bienvenidos y pues en primer lugar damos la palabra al licenciado Edgar Salinas Casillas, vicepresidente de certificación y del Instituto Mexicano de Desarrollo Tecnológico de la CEMEC. Adelante, por favor. Gracias, Noé. Buenos días. Muchísimas gracias a todos los que se están enlazando a esta conferencia, a esta webinar que de forma conjunta entre la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y el INEGI les estamos llevando. Queremos que este sea una webinar con mucha información y bastante importante para todos. Posteriormente, obviamente, es agradecerle al INEGI, David, Jorge, Eduardo, Alejandro. En verdad, siempre es un gusto cuando nos acercamos con ustedes, la forma en que siempre buscan apoyarnos y dar información muy importante, el reconocimiento que tienen a nivel nacional e internacional como Instituto de Información y Estadística. Es demasiado respetable y seria, y eso nos da muchísimo gusto y confiados que siempre se pueda mantener esta imagen, y estamos con todo gusto de estar participando con ustedes. Yo nada más quisiera hacer una pequeñísima intervención, especialmente en la importancia para nosotros como Cámara de la consultoría, en el proceso de pues ayudar a las empresas, clientes de nosotros en su rendimiento, buscando su productividad y crecimiento, ya que pues nuestra aportación en muchos de estos casos es pues facilitar una visión externa de la organización, pues basada en nuestra experiencia en el mercado. No siempre es fácil tener este expertise y esta visión de forma externa que podamos ayudar a identificar ciertas áreas de mejora en las empresas, y la consultoría es una posibilidad para este mercado, para todas aquellas empresas. Y obviamente como Cámara lo que buscamos es su profesionalización, para que también podamos mantener esta imagen de seriedad y responsabilidad. Pero sin más, porque ustedes son los especialistas en estos datos que nos van a facilitar, pues te regreso la palabra, Noé, y muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias al licenciado Edgar Salinas Casillas y asimismo damos ahora el uso de la palabra al maestro David Antonio Maravilla Flores, director general adjunto de Relaciones Institucionales del INEGI. Adelante, maestro. Ahí está, perfectísimo. Muchísimas gracias a todos los asistentes el día de hoy, principalmente pues, a la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, la CNEC, a Noé Becerra, director general, y también a Edgar Salinas, el vicepresidente de certificación, por habilitar este espacio y tener el interés siempre de colaborar con el instituto. Estaba escuchando el video que nos ponían, viéndolo, y me gustó mucho el logo de Industria del Conocimiento. Creo que la cercanía entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y ustedes como asociación y sus afiliados o cámara realmente es virtuosa en términos de que tenemos
como mandato generar toda la información geográfica y estadística oficial en este país. En ese sentido, no solamente es en el interés del instituto generar la información, sino también acercarla a los diferentes usuarios para los fines que consideren pertinente, y tener este puente de colaboración entre ustedes y nosotros nos parece muy virtuoso, muy oportuno. No duden en acercarse al instituto para poder atender cualquier pregunta o cualquier duda que pudieran tener. Siempre me gusta mencionar antes de estos eventos que el INEGI tiene una característica muy peculiar en el ámbito internacional referente al tema de generación de información estadística y geográfica, y es justamente que combinamos estos dos elementos, tanto la estadística como la geografía, lo cual nos permite tener información georreferenciada que termina siendo muy útil para toda clase de análisis que se puedan hacer. El día de hoy, de la mano de mis colegas Jorge Quevedo, director de Estudios Económicos, y Natalia Anaya, que es la subdirectora en la materia, vamos a también ver un poquito de información que es de utilidad para ustedes en términos de cómo se comporta su industria, que ustedes se puedan conocer un poco más, y dejamos el compromiso de que pudiéramos seguir las conversaciones para esclarecer cualquier duda, ampliar el conocimiento o generar programas de trabajo, ya sea con la cámara, como en este espacio, pero también con sus afiliados de manera individual, si es que así hubiera interés. El objetivo es que puedan acercarse a nuestra información y la aprovechen. De mi parte sería todo, pues muchísimas gracias de nuevo y estamos pendientes a lo que se requiera. Muchas gracias al maestro David Antonio Maravilla Flores, director general adjunto de Relaciones Institucionales del INEGI. También nuestro agradecimiento a la maestra Annalise Herrera Merino, quien es directora de Relaciones Institucionales con el sector privado y organizaciones no gubernamentales del propio instituto. Y también saludamos también la presencia de nuestro presidente, el ingeniero Óscar Solís Yepes, presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Regresamos el uso de la palabra al licenciado Edgar Salinas Casillas ya para propiamente entrar en materia y dar paso a la presentación de nuestros invitados. Adelante, por favor. Ahí está. Muchísimas gracias, Noé y David, por tus palabras. Aquí voy a hacer nada más una pequeña semblanza de nuestros invitados. En primera instancia, de Jorge Quevedo Mendoza, quien realizó estudios de economía en la Universidad Autónoma de Sinaloa y la maestría en economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el reconocido como el ITAM. Su trayectoria en el INEGI inició en 1991, fungiendo como asesor del presidente del instituto hasta 1995. Después se desempeñó como coordinador de estudios económicos, director de diseño conceptual, director de normatividad y clasificaciones, y actualmente es director de estudios económicos, donde se realizan los estudios sectoriales y regionales y de este género. Muchísimas gracias, Jorge, y bienvenido. Y de una vez voy a aprovechar Gracias. a presentar a Eduardo Anaya, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Azcapotzalco, quien estudió la especialidad en alta dirección en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. En 1985 ingresó al INEGI como jefe de Departamento de Estadística en la Dirección Regional Oriente. En 1987 fue asesor del subsecretario de Planeación de la Exsecretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, conocido como la SAR, hoy es SADER. En 1989 regresó al INEGI y ocupa consecutivamente los cargos de secretario particular de la Dirección General de Difusión, subdirector de Relaciones Públicas, secretario particular del presidente del INEGI y coordinación de vinculación con sectores estratégicos. Desde el 2001 hasta el 2010 fue el líder del proyecto del sitio del INEGI en Internet, del cual todos hemos tenido experiencia y muy positiva y muy buena. Nos da muchísimo gusto, Eduardo, el trabajo que han hecho ahí. Actualmente se desempeña como subdirector de estudios económicos del INEGI. Pues a ambos expositores les damos nuevamente nuestro más sincero agradecimiento. Noé, ¿quieres que te regrese la palabra? Gracias, pues simplemente para ya dar paso a la presentación de los invitados, al maestro Jorge Quevedo por un lado y por el otro el maestro Eduardo Anaya. Adelante, por favor, el micrófono es suyo.
Buenos días a todas y a todos. Voy a empezar con la presentación y luego le voy a ceder la palabra a Eduardo para continuar con los datos que les vamos a presentar. Eh, en primer lugar, quiero decir que yo me siento muy contento por estar con ustedes platicando sobre este estudio que viene siendo ya la segunda edición. Hace unos años, conocimos a Noé, creo que aquí en las instalaciones del INEGI en Aguascalientes. Eh, y recuerdo muy bien que, que cuando los conocimos en aquella ocasión, que querían hacer pues una especie de directorio con todas las empresas de consultoría y determinar todas las actividades económicas donde están representadas las empresas de consultoría. Y nos planteó Noé y otro colega que venían, no recuerdo quién era Noé. El ingeniero Lechuga. Lechuga, sí. Nos plantearon ese reto de ver cómo se veían las industrias, las empresas de consultoría, cómo se veían en un directorio. Y nos dimos a la tarea en aquel tiempo con base en el CIAN, en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, empezar a hacer un barrido de todas las actividades económicas que están presentes en la economía. Y comento esto como algo anecdótico, porque cuando nos plantearon el reto, nosotros se pudo con este clasificador que el INEGI usa para clasificar la información, se pudo solventar esa idea que traían de ver cómo se veía la cámara o la industria de la consultoría en el país desde el punto de vista de las actividades económicas. Y eso justo, esa delimitación, esa acotación de la industria de la consultoría, es lo que les vamos a presentar en esta ocasión. Quiero acotar también que en estos datos que les vamos a presentar, algunos son datos que tal vez ustedes ya los conozcan porque están en el estudio anterior, pero los vamos a refrescar y vamos a poder ver a lo largo de esta presentación que les estamos haciendo cómo son los cambios estructurales de la industria. O sea, ha tenido cambios importantes y eso es lo que les vamos a comentar con un vistazo comparativo a través de dos censos económicos y la matriz insumo-producto de cómo ha ido evolucionando la industria. Porque esta industria ha evolucionado y cada vez tiene más presencia en la economía. Es una industria que cada vez se valoriza más en términos de pesos por la aportación que hace a la actividad económica. Y eso es un poco de lo que les vamos a hablar en el tiempo que nos han asignado. Entonces, por eso estoy muy contento porque es la segunda edición del documento y porque el esfuerzo que hicimos en aquel tiempo de hacer la selección de las actividades económicas que reflejan la industria de la consultoría, les ha servido mucho para acotar o delimitar a la industria e incluso para poder ver la medición de esta industria. Adelante, Eduardo, con la siguiente lámina, por favor. Esta presentación, Eduardo y yo la dividimos en estos temas. Primero les vamos a hablar de la delimitación de la industria, que era un poquito de lo que estaba hablando. Luego de la importancia, cómo ha ido evolucionando la industria y la importancia en términos de la medición que tiene con respecto al Producto Interno Bruto.
Luego les vamos a hablar de cuáles son las actividades más importantes, cuáles son las que más están creciendo. No todas crecen de la misma manera. Hay unas que tienen, unas actividades que tienen mayor dinamismo que otras y hay otras que son un poco más intensivas en trabajo. Entonces vamos a hablarles un poco de su dinámica, de su comportamiento, del crecimiento y también de cuál es su aportación al empleo. Luego, con base en la matriz insumo-producto, vamos a comentarles cómo se interrelaciona esta industria con otras industrias. Esta industria, por su carácter transversal en la economía, porque tiene mucha influencia en muchas actividades económicas, desde el gobierno, la contabilidad, en muchas partes de la economía. Ahorita voy a entrar más a detalle de eso. Se relaciona con otras actividades económicas del país y de ahí viene su derrama económico. Y como bien decía el video, tiene un impacto directo en la eficiencia y en el desarrollo de las empresas, y ese es el gran valor agregado que aporta la industria de la consultoría y también a todas las empresas que están aglutinadas, que están en el gremio. Luego les vamos a hablar un poco del personal ocupado y vamos a comentarles cuáles son las actividades económicas que más están creciendo en términos del personal ocupado. Finalmente, les vamos a platicar un poco de cuáles son las características que nosotros, que el instituto tiene según los datos de las unidades económicas que están aglutinadas en esta industria. Y finalmente, vamos a abrir un espacio para las preguntas que ustedes tengan. La siguiente, Eduardo, por favor. Miren, esto ya lo comentaron en las intervenciones anteriores, pero lo voy a recalcar. Consultor de latín significa asesoramiento. Es una profesión que provee de consejos en un tema particular o por la expertise que cada empresa o que cada industria está obteniendo por su desarrollo. Y como lo comenté, está en muchas áreas de la economía. Ese expertise o ese asesoramiento se puede ver en las áreas de la ciencia y la tecnología, en las áreas de contabilidad, en el derecho, en la arquitectura, en recursos humanos, en la legislación, en las comunicaciones, en finanzas, en ingeniería. O sea, es el asesoramiento o el expertise que se alcanza en esta industria permea de manera transversal a todas las actividades económicas. Es una industria muy importante. La siguiente, Eduardo, por favor. Aquí nosotros, digamos que la herramienta más importante para poder ordenar a la industria de la consultoría desde el punto de vista económico, nos basamos en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, el CIAN, que es el clasificador que usa el INEGI para ordenar y difundir toda su información. Y este clasificador tiene la gran ventaja de que tiene comparabilidad con Estados Unidos y Canadá, que son nuestros socios comerciales, y también tiene la ventaja de que se está actualizando cada 5 años. Y eso significa que que siempre vamos a tener un clasificador actualizado, porque en nuestra economía cada vez surgen nuevas actividades y unas pierden peso económico, pero otras ganan importancia relativa. Y es el caso de la industria de la consultoría, que cada vez es más importante en términos relativos por el quehacer que hacen, por la actividad económica que hacen, y como ustedes lo dijeron, es la industria del conocimiento que ustedes aportan para que las empresas alcancen mejores niveles de eficiencia y de desarrollo y crecimiento. Entonces el CIAN se clasifica en el nivel más agregado, es el sector,
que es a 2 dígitos, luego sigue el subsector a 3 dígitos, después la rama a 4 dígitos, y luego le sigue la subrama y la clase de actividad, que son 6 dígitos. Para nosotros poder determinar o acotar cuál es la industria de la consultoría, nos basamos a nivel de clase de actividad, o sea, a nivel más detallado del CIAN. Y esto tiene una ventaja de que podemos tener mucho detalle de la actividad económica. Tiene la desventaja de que, como es muy detallado lo que vamos a hacer con base en el CIAN, nos limita el acceso a la información de corto plazo. Podemos ver a esta industria en los censos económicos, en la matriz insumo-producto, pero cuando nosotros ya visualizamos el corto plazo o la coyuntura, la restricción para el uso de la información es cada vez menor. Pero en el transcurso también de la plática vamos a platicarles, Eduardo y yo, cuando estamos hablando de las clases de actividad a nivel de la estructura que nos reflejan los censos económicos y la matriz insumo-producto, y cuando vamos a estar hablándoles de algunas actividades económicas de la coyuntura, o ya sea de cada trimestre o de cada mes del año. Entonces, al final de este párrafo traemos nosotros un texto que dice que realizamos un esfuerzo conjunto para localizar en el CIAN a cada una de las actividades que conforman la industria de la consultoría. ¿Por qué un esfuerzo conjunto? Porque esta selección de actividades las hicimos con ustedes. Entonces es un trabajo que hicimos en equipo hace tiempo, y ahorita lo que estamos haciendo es una actualización, pues estamos refrescando lo que hace unos años entre ustedes y nosotros seleccionamos y elegimos para reflejar el comportamiento de la industria de la consultoría. La siguiente, Eduardo, por favor. La delimitación. Así se ve las empresas de consultoría. Si se fijan, en la parte superior dice una leyenda que dice CIAN. Esos son los 6 dígitos de las actividades económicas que nosotros seleccionamos y que pensamos que son actividades económicas que están muy ligadas a la industria de la consultoría, y por eso fueron las que se seleccionaron. En primer lugar, traemos los servicios relacionados con la minería. Ahí hay muchas actividades que están dando asesoramiento a la industria de la minería. Luego, de la edificación residencial y la edificación de naves y plantas industriales. Se aporta mucho valor. La industria de la consultoría tiene mucha participación en todo lo que tiene que ver con la industria de la construcción. Todas estas actividades que ustedes están viendo ahí son actividades relacionadas fundamentalmente con la construcción, y por eso las seleccionamos. Estamos hablando de edificación de naves industriales, edificación de inmuebles comerciales y de servicios, construcción de obras grandes del tratamiento, distribución y suministro de agua, drenaje y riego, servicios de construcción para obras para petróleo y gas. Entonces, si se fijan, por su propio nombre, como lo dicen, supervisión, están ligadas a la consultoría. La siguiente, Eduardo, por favor. En la siguiente lámina tenemos actividades que están más ligadas al procesamiento electrónico de información, que es una actividad también cada vez más importante, el hospedaje y otros servicios relacionados con Internet. La edición y difusión de contenidos para las redes, como son videos, como son presentaciones para de redes sociales, todo lo que tenga que ver con la edición y difusión de contenido en Internet está incorporado en esta selección de actividades que hicimos. Luego, todos los bufetes jurídicos están considerados como asesoría, los servicios de apoyo para efectuar trámites legales, la contabilidad y aspectos de auditoría, los servicios de arquitectura, que está muy ligado a la construcción, arquitectura
del paisaje y el urbanismo, los servicios, todos los servicios que tengan que ver con la ingeniería, los servicios con la inspección de edificios. Hay ciudades donde hay que estarles dando hay que estar haciendo inspecciones de edificios por el tema del control de protección civil y todo lo que tiene que ver con el levantamiento geofísico. Adelante, Eduardo, por favor. Y la última gama de actividades económicas que nosotros incluimos en esta industria son los servicios de elaboración de mapas, pruebas de laboratorios, todo lo que tiene que ver con el diseño industrial, que es una parte muy importante en el diseño de nuevos productos, todo lo que tiene que ver con los sistemas de cómputo y servicios relacionados, los servicios de administración, servicios del medio ambiente, en fin, todo lo que tiene que ver con dar una aportación, dar el conocimiento para poder que las actividades económicas se desarrollen cada vez de mejor manera. Todo eso lo aglutinamos y por eso a estas láminas le pusimos, así se ven las empresas de consultoría. La siguiente, Lourdes. Ahora vamos a empezar a hablar, todo lo que dije hasta ahorita es el acotamiento, es la delimitación, es cómo acotamos la cobertura de la industria. Ahora vamos a hablar de la importancia de estas actividades que aglutinamos. Si se fijan, estas láminas nos gustan mucho a Eduardo y a mí porque así están creciendo la industria. Aquí pusimos una historia en la primera lámina de unidades económicas. La historia es a partir del 2003 hasta el 2024 y vemos cómo las unidades económicas o las empresas que se dedican a esta actividad de asesoramiento o como consultores independientes o aglutinados en una cámara, cómo van creciendo. Cada vez son más. Y la sociedad, la economía cada vez valora más estas aportaciones al conocimiento y por eso se contrata el servicio, porque cada vez su valor agregado es más importante, incluso su reconocimiento es cada vez más importante y por eso van creciendo. Esa lámina, la primera gráfica con datos a 2024, quiero decir que son datos muy recientes actualizados con el directorio de unidades económicas que nosotros tenemos como institución, el de NUE. Por eso traemos datos a 2024. Las dos siguientes láminas traen información hasta 2018 porque es información con base a los censos económicos y como lo expliqué anteriormente, son datos del censo económico por el nivel de selección de las actividades que hicimos a nivel de clase de actividad. Y aquí traemos en la segunda lámina la producción bruta. ¿Cuánto producen ustedes como industria? ¿Cuántos ingresos totales generan? Y vemos cómo en 2018 a 2013 da un brinco muy importante en términos de ingresos o producción generados en la economía. Y el próximo año vamos a tener datos del 2024 con los censos económicos que se levantaron este año y seguramente esa barra que esté ahí en el 2024 con base en los censos económicos va a pegar un brinco. ¿Por qué? Porque cada vez esta industria tiene más presencia y seguramente esa barra sea mucho más alta que la de 2018. También esto se replica con el personal ocupado, como cada vez es más importante la industria, pues cada vez ocupamos más gente, más personal ocupados, hombres y mujeres que se integren a la actividad económica. Y en la lámina de personal ocupado vemos cómo también en 2018 pega un brinco importante la industria en términos de personal ocupado que genera con respecto al 2013. Casi está generando 1 millón de empleos la industria. O sea, es un dato súper relevante por la cantidad de personas ocupadas que viven de esta industria. Por eso abajo le pusimos a estas láminas, les traemos buenas noticias, porque es una industria que tiene el privilegio de presentar datos muy buenos en materia de crecimiento
tanto de unidades económicas, producción bruta y personal ocupado. La siguiente, Eduardo, por favor. Aquí otra lámina sobre la importancia. Si se fijan, las barritas de la izquierda son las unidades económicas y representan el 1.4% de toda la economía. Y eso es en 2013. Y en 2018 representan el 1.3%, bajó una décima las unidades económicas con respecto a toda la economía, pero su personal ocupado y el valor de la producción que aportan crecieron. Es decir, quiere decir que las unidades económicas son un poco menos en términos relativos, en términos comparativos con toda la economía, pero aportan más a la producción. Es decir, son más empresas más productivas y que generan mayor valor. Eso es lo que nos están indicando estos datos. La siguiente, Eduardo, por favor. Eduardo, la otra, por favor. Esa. Muy bien. Aquí, en la lámina anterior, yo les puse los datos respecto a toda la economía. Como la industria de la consultoría está en el campo de los servicios, porque es la industria del conocimiento, como ustedes lo dijeron, y este es un servicio. Eh, si nosotros vemos a esta industria y la comparamos con el desempeño de todos los servicios, también vemos que la producción y el empleo en el año más reciente, que es con base en los censos económicos 2018, que es el último dato que tenemos de esta industria, vemos cómo creció en 2018 respecto al 2013. Se elevaron casi 2 puntos porcentuales de su aumento con la industria de los servicios. Y el personal ocupado también crece mucho. Entonces es una industria que, si lo ve uno con el enfoque de unidades económicas en términos absolutos, personal ocupado y valor de la producción, es una industria que se está desarrollando bastante bien. La siguiente lámina, Eduardo, por favor. Aquí, para que ustedes dimensionen la importancia de la industria, nosotros lo que hicimos es aglutinar todos los datos que reflejan a las empresas de consultoría, a la industria de la consultoría, y ordenamos toda la producción de bienes y servicios de la economía. Y el número que obtuvimos es que reflejan cerca del 2% del Producto Interno Bruto o del valor de la producción. Y es el último renglón y ocupan el lugar 17 de las empresas, de las actividades económicas. El 1.8 parece poquito, pero no, es un valor muy importante porque lo estamos comparando con actividades como la de fabricación de equipo de transporte, que es donde entra la industria automotriz, que es la que ocupa el lugar número 1 con cerca del 15%. Después de la industria del transporte y todo lo que se genera que está relacionado con el equipo de transporte, viene la industria alimentaria y la industria química. O sea, estamos obteniendo un 1.8% de su participación en la economía, pero comparado con actividades económicas súper importantes como es la industria alimentaria, la industria química, las instituciones bancarias, el petróleo, la extracción de gas, las industrias metálicas básicas. O sea, a ese nivel estamos hablando de la industria de las empresas de consultoría. Entonces, el mensaje aquí fundamental es que hay un reto muy importante para los gremios, para las empresas que se quieran integrar a esta cámara. La próxima, Eduardo. Bueno, aquí nosotros hicimos algunas preguntas detonadoras para darle secuencia o para tratarlas de responder con las siguientes láminas. Estas preguntas son: ¿cuáles son las actividades más importantes? ¿Cuáles registran el mayor dinamismo? ¿Y cuáles generan más empleos?
estas preguntas detonadoras, que le voy a pasar aquí la palabra a Eduardo, nos van a ayudar a reflejarnos cada uno de ustedes, que seguramente ahí se va a ver reflejado, se va a ver, ¿cómo decir? Vamos a entrar a un nivel más detallado de las actividades económicas y eso les va a dar a ustedes pie para que ustedes se sientan identificados con la evolución o la importancia de cada una de estas industrias que hemos estado comentando. Adelante, Eduardo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver, a tratar de contestar estas preguntas con datos, con información. Aquí vemos en esta gráfica cuáles son las actividades de consultoría más importantes, tomando en consideración su producción. Las que más generan producto, en términos absolutos, son los servicios de administración de negocios. Del total de la suma de todas las empresas de consultoría, el servicios de administración de negocios participa con el 31.1%. Servicios de consultoría en administración, 15.2%. Diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados, 11%. Contabilidad y auditoría, 8.4%. Ingeniería, 6.3%. Y el resto, el 28%. Esta sería, digamos, el ranking de las 5 más actividades de consultoría más importantes según su producción total. Tomando también el mismo dato de la producción, ahora vamos a ver en el tiempo cómo se movieron de 2013 a 2018, utilizando los datos de los censos económicos. Y lo que vemos que en el promedio de todas las empresas de consultoría pasó de 2013 a 2018, tuvo un crecimiento promedio anual 17.3, es decir, no es el crecimiento de estos 5 años en total, sino es lo que obtuvo en promedio en cada uno de los años. 17.3 es un crecimiento impresionante. Ya quisiera la economía un pedacito de este crecimiento. Ya quisiera todo el PIB crecer así. Y en el ranking, las que sobresalen son la supervisión de construcción de obras de para petróleo y gas, 98%, crecieron casi al doble. Construcción de obras de ingeniería civil, 62.8%. Y así vemos el ranking de los crecimientos en esta lista de 10 actividades que escogimos del total de 31 que conforman todas las empresas de consultoría. Estas 10 pues tienen niveles de crecimiento en promedio anual, es decir, cada año crecieron estos promedios y son muy elevados. Esperemos que pronto ya tengamos los resultados de los censos económicos el año que viene y veremos qué sucede con estos crecimientos. Las actividades también aquí está la misma lista, nada más que ahora ya en una gráfica más sencilla de ver. Igual se ven aquí las 5 más importantes. Y el promedio de las empresas de consultoría, 17.3, es el promedio de todas. Ahora vamos a ver las cadenas de valor. Como ya dijo Jorge hace unos minutos, esta información se puede obtener de una herramienta que produce y difunde el INEGI, que se llama Matriz Insumo Producto. Y aquí lo que vemos, hicimos un análisis comparativo de la estructura de insumos que tenía las industrias las empresas de consultoría en 2013 y en 2008. Como pueden observar, vamos a hacer un pequeño análisis. Del lado izquierdo vemos que en primer lugar, quienes más participaban como proveedoras de insumos, como proveedoras de apoyo para que las empresas de consultoría pudieran realizar su actividad, el primer lugar lo tenía suministro de personal permanente, el segundo el alquiler sin intermediación de oficinas locales y comerciales, y así. Sin embargo, en el lado derecho, en el 2018 ya había cambios. El primer lugar lo tenía ya servicios de contabilidad y auditoría, fabricación de computadoras y equipo periférico. Esto nos dice que ha habido cambios tecnológicos en todas las actividades y las empresas de consultoría pues también tienen estos cambios. Y en tercer lugar quedó el suministro de personal permanente. Digamos, algunos cambios que se pueden observar de un censo a otro, de una matriz, perdón, a otra matriz insumo producto.
Esto mismo que vimos aquí arriba, ahora lo vamos a ver, pero de el origen de estos insumos, es decir, de dónde provienen. Y ustedes como industria, como actividad, como sector, tienen la característica de que la gran mayoría de sus insumos provienen del propio país. Como verán, los primeros 10 lugares en el 2013 están en 100, aunque su promedio total es 85, sigue siendo muy elevado y solo el 15% ustedes lo importaban en el 2013. En el 2018 ya creció su grado de importación de insumos a 32%, y aquí también pusimos el ranking del mayor al menor, quienes aportaban más insumos nacionales y menos importados. Con la misma matriz, con la misma herramienta, podemos ver cuál es el valor agregado. Recordemos que el sentido de toda empresa es generar valor agregado, es decir, riqueza nueva que no existía antes de que hiciéramos nuestro trabajo como empresas. Y en el caso de las consultorías, no es la excepción. También generan un valor agregado muy importante. Y hay que recordar que esta riqueza nueva que se genera porque ustedes realizan sus actividades, sirve para pagar a los, para pagar las ganancias, a los sueldos y salarios, pago a los factores, pero también se paga un poquito de impuestos. Es decir, es muy importante porque esto es lo que nos da de comer, precisamente, esta es la riqueza que generamos para que lo llevemos a nuestras familias y podamos vivir en familia, todas, tanto los dueños de las empresas como los trabajadores. Y como verán, consultoría está en un punto aquí de intermedio, lo comparamos en el 2013 con servicios y con toda la economía, y lo que vemos es que el valor agregado es aquí el 30%. En el caso de acá, no, perdónenme, es que no alcanzo a ver los colores. Ahora sí, ya, perdón. El valor agregado en las empresas de consultoría es el 70%, y el de los servicios es 74%. En el caso del 2018, el valor agregado que tiene la consultoría es de 67.4, el de los servicios 71.9 y el de la economía 54.9. Este es el valor que están generando las diferentes actividades económicas en el país, y aquí están ustedes en las barras del medio. ¿Qué es la demanda? Vamos a ver ahora hacia dónde va lo que ustedes producen, lo que ustedes generan, los servicios que ustedes ofrecen, hacia dónde los entregan. Una parte lo mandan a otras empresas, y esas empresas lo utilizan como insumo también. Entonces, esto se llama demanda intermedia, cuando ustedes le venden sus servicios a otras empresas para que puedan realizar sus actividades. Y en el caso de las empresas de consultoría, prácticamente la mayoría, el gran total, 95.5% de lo que ustedes generan está enfocado a otras empresas para que puedan llevar a cabo sus actividades. A diferencia del promedio de la economía o el promedio de los demás servicios, que son demanda intermedia, es muy poquito. El otro resto es el 4.5 de ustedes, es la demanda final. ¿Qué es la demanda final? Es lo que ustedes entregan a los hogares o al gobierno, o lo exportan. Y aquí vamos a ver ahorita un dato interesante, porque también se exportan los servicios, no solamente las mercancías. ¿Hacia dónde va este 4.5 que ven aquí? Vamos a hacerlo 100%, y ahora vamos a ver cómo se divide. En el 2013, el 62.2% iba a consumo privado y el 16.6% a consumo de gobierno, 20% a formación bruta de capital fijo, que es inversión, y el 1.2%, apenas 1.2%, era exportación de bienes y servicios. Como verán, en 2018 las cosas cambiaron radicalmente. Ustedes empezaron a ofrecer servicios al exterior y están exportando. De este 4.5, recordemos, este 4.5,
De ese 4.5, el 45.9, prácticamente la mitad, ya lo están ofreciendo a empresas del exterior. Eso es un dato muy interesante. Vamos a ver ahora el personal ocupado. ¿Qué sucede con el personal ocupado? Las actividades con más personal ocupado, que más requieren este recurso humano, son los servicios de administración de negocios, con el 29% del total del personal ocupado de todas las empresas de consultoría. También las de consultoría de administración, de contabilidad, de auditoría, diseño de sistemas de cómputo. Esas son las 4 más importantes. Como verán, son los números más grandes, 30, 40, 50, más del 60%, casi 70%. Estamos pensando que las primeras 4 aportan la mayor cantidad de personal ocupado de todas las empresas de consultoría. Lo mismo aquí ya se ve, pero en gráfica, para que se vea un poquito más sencillo. Para las personas que les es fácil entender las gráficas. Y aquí también tenemos cómo cambió, cómo evolucionó el personal ocupado. Es el cambio de 2013 a 2018, cómo creció. Y la que más creció en personal ocupado, si se dan cuenta, no es la que más personal tiene, no está en esta lista. Esta de aquí, supervisión de construcción de obras para petróleo y gas, sin embargo, es la que más creció. No tiene tanto personal, pero es la que más creció en este periodo. Es lo que creció en promedio cada año, es decir, cada año durante estos 5 años creció 58.8. Así pasó con los servicios relacionados con la minería, que crecieron en promedio cada año 31.3. Y así las demás. ¿Cuánto aportan las actividades de consultoría más grandes a la producción y el empleo? Estas son las actividades que aportan más personal y más producción. Administración de negocios, consultoría de administración, diseño de sistemas de cómputo. Como verán ahí, los porcentajes de participación dentro del total de todas las empresas, pues son números bastante importantes. ¿Cómo se ven el personal ocupado según el sexo, el género? Aquí lo que vemos es que en todas las empresas en donde se ven, la gran mayoría son hombres. Aquí el 56.1 en servicios de investigación científica, desarrollo de ciencias naturales y exactas, ingeniería y ciencias de la vida prestados por el sector privado. En servicios de investigación de mercado y encuestas, también aquí se ve este porcentaje. El promedio de todas las empresas de consultoría es las últimas 2 barras, y aquí se alcanza a ver cómo están distribuidas. La gran mayoría son varones. Esto ya lo habíamos comentado en alguna presentación anterior. Características de las unidades económicas. A partir de los datos que se obtienen de los censos económicos, vamos a ver cuáles son los tamaños de las unidades económicas según el número de personas que tienen. Estos son los rangos. Las micro son las que tienen hasta 10 personas. Las pequeñas de 11 a 50, medianas de 51 a 100, grandes de 101 y más personas. Esto es para el caso de los servicios. Este cuadro no funciona igual a las industrias. Este es específico para ustedes, que son servicios. Como verán, hay una gran cantidad de unidades económicas micros. 84.5 son la gran mayoría. Pero generan el 18.8% de personal ocupado y el 16.3% de la producción del producto. Sin embargo, en el otro extremo vemos que solamente con el 2.4% de unidades económicas generan el 57.2% del empleo dentro de su actividad y 49.5% dentro de su actividad. Como verán, es interesante ver cómo se concentra del lado derecho, con poquitas empresas, la producción y el empleo. Aquí tenemos los datos de formalidad e informalidad tomados con base en los censos económicos, es decir, unidades económicas. No son las personas en sí, sino es en las empresas, las unidades económicas, los establecimientos que se encontraron que tenían informalidad.
Y aquí se ven en las empresas de consultoría, ustedes tienen el 35%. En cambio, en la economía, el tamaño de la informalidad es mucho mayor, es 64.9. Ustedes tienen prácticamente la mitad. Esto es interesante también. Fíjense que encontramos que en la industria, en esta actividad de las empresas de consultoría, ustedes tienen un alto grado de desarrollo profesional porque tienen el 52.7% de personas con educación superior, a diferencia del promedio de todas las actividades de la economía, que tiene el 41.8%. Ustedes usaron también muchísimo más equipo de cómputo, las empresas de consultoría, también muchísimo más el uso de Internet comparado con todas las demás empresas y actividades de la economía. Como verán, ustedes son una actividad muy, con características muy especiales. En este caso hicimos un ejercicio para mostrarles un poco, ver cómo se mueve en el tiempo alguna selección de, no las 31, sino alguna selección de las actividades de consultoría. Estos son índices, ojo, un índice es cuando en un año se vuelve 100 y de ahí vemos sus variaciones. O sea, no son datos absolutos. Entonces pensemos que nuestra base es 2018 igual a 100 y vamos a ver cómo se mueve alrededor de ese punto 100. Como verán, aquí tenemos aquí las primeras dos actividades. Acuérdense que estos numeritos que están aquí, estos 6 números, 54, 11, 10, es el número del catálogo del CIAN, del catálogo del clasificador, y le corresponde a bufetes jurídicos. Y el otro es el de servicios de contabilidad, y como verán, aquí se ve cómo los ingresos de esas industrias se mueven hacia arriba y tienden a subir por el lado en el caso de los bufetes jurídicos y en el caso de la contabilidad, bajaron en estas fechas, 2022, pero empezaron a subir. Aquí se ve una tendencia hacia arriba. Aquí tenemos otras 3 actividades que son servicios de ingeniería, levantamiento de geofísico y laboratorios de pruebas. Y también se alcanzan a ver actividades muy interesantes en cuanto a los ingresos. Se ve cómo hay variaciones muy importantes en servicios de ingeniería, seguramente según los proyectos que van obteniendo o que van consiguiendo. Aunque algunos todavía después de la pandemia, vienen en el 20, cayeron, pero algunos todavía no levantan por arriba de la pandemia según estos índices. Aquí tenemos la de servicios de diseño de sistemas de cómputo y relacionados. Miren, espérenme porque tengo aquí un pequeño detalle. Qué bueno, aquí está, miren. Ahí están las dos actividades que tenemos en las gráficas. Es el de diseño de sistemas de cómputo y de consultoría en administración. Como verán también, se mueven alrededor del 100. Aquí cayeron en el 2000, cuando la pandemia, han tratado de levantarse, pero alcanzamos a ver que los de consultoría en administración no han repuntado por arriba de antes de la pandemia. En cambio, los de diseño de sistemas de cómputo sí van por arriba de los niveles que tenía antes de la pandemia. Recordemos que también ya Jorge les comentó lo del DENU, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Es una herramienta, aquí solo les vamos a mostrar algunos ejemplos. No vamos a hacer un ejercicio en vivo, pero miren, ustedes pueden meterse, van a ver más. Es un directorio que se trabaja conjuntamente con las propias empresas. Y aquí le podemos decir, dame por favor las empresas que son de servicios de administración de negocios. La clave 561110 y aquí me la da en una zona. Y aquí me da incluso la lista de cuáles son estas empresas. Como verán, aquí hay unos puntitos rosas donde se ven precisamente estas. Uno le puede picar, le puede uno picar a una de ellas. No es cierto, uno puede bajar todo este listado que está aquí en resumen. Aquí ustedes pueden bajar toda la información que requieran de esas empresas que son informaciones de un directorio, no es información estadística, solo les da, el único dato es el tamaño de la unidad económica según el número de personas que trabajan, pero aquí están todos los datos por si ustedes les interesan
Ujú. Esta información. Vean, por ejemplo, aquí lo que vemos es donde está la Plaza de Toros México y el Estadio Azul. Como verán, aquí hay muchos puntitos rosas sobre Insurgentes, Avenida Insurgentes, y esta nos muestra que hay varias empresas de consultoría y le podemos decir, a ver, ¿cuál una de ellas? Y le picamos un botoncito, a este le picamos abajo y nos dice que se llama Servicios Empresariales de Alta Calidad en la Avenida Insurgente Sur 933, Interior 2, la colonia, y les da la información que usted necesite, que ya les mostré, como aquí. Sería un renglón completito con más información incluso que las que les puse aquí, y ustedes pueden consultar esta información. Con esto concluimos. Les dejamos una última lámina con las ligas de las fuentes que utilizamos para esta presentación, para la información de ustedes, para que quien quiera se puede meter a revisar estos datos, a bajar la información, y les agradecemos su atención. Estamos a sus órdenes para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, Eduardo. Muy claro, interesante la información y el detalle de lo que nos mostraron. También la razón, creo que nos quedó muchísimo más claro el cómo se estructuran las claves CIAN y el por qué y el fondo de su manejo, especialmente con la relación económica con Estados Unidos y con Canadá para su homologación en la parte de América del Norte. Es sumamente interesante y explicando también la parte de pues que nuestra actividad principalmente en la consultoría pues es una actividad intermedia, pero el peso y la Así es. trascendencia que tiene es sumamente importante y delicada. Yo aquí invitaría a que podemos hacerlo de dos formas para tener un poco de orden en que si hubiera alguna pregunta o duda, ya sea escribiendo en el chat que maneja el propia aplicación de Zoom, poner la pregunta o duda y yo con todo gusto se las leeré ya sea a Eduardo o Jorge para que nos apoyen. O también tenemos la parte de las reacciones en la parte inferior del propio Zoom, donde si gustan también pueden hacer como la imagen esta que parece una mano, que parece que están levantando una mano para ceder el micrófono y esa persona lo puede hacer de forma directa si es que es un poco más larga la pregunta o el razonamiento. ¿Qué les parece si a partir de este momento estamos pendientes de si hubiera así una duda, comentario, pregunta al respecto? Paloma, creo que tienes una pregunta. Si gustas abrir tu micrófono, Paloma Salas. Sí, hola, ¿qué tal? Ah, Buen hola, día. te dejo. Sí, Sí, adelante, por favor. gracias. Sí, bueno, la pregunta es bueno, muchas gracias y muchas felicidades. La información es muy interesante y pues sí sería muy bueno saber cuándo va a estar la de 2024. Muchas gracias. Muy bien. David, ¿ustedes tienen la fecha de cuándo salen los censos económicos que se están levantando? ¿O Alejandro? Sí, David se tuvo que ir a otra reunión. Ok, Mil disculpas. Sí, es el próximo año. En mayo, en junio ya salen los definitivos del próximo año del censo, los preliminares, y a finales del año salen los definitivos. Pero a mediados de año ya tenemos cierta información sobre estos sectores. muy bien. Gracias, Alejandro. Sí. Eso Sí, quiere decir que a mediados del próximo año este estudio se podría actualizar con esa información. sí, para esperarla con todo gusto y estar al pendiente nosotros también para compartirla como cámara a todos nuestros afiliados. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Jorge. Gracias por tu pregunta, Paloma. Fue muy oportuno para todos nosotros.
No detecto ninguna otra duda, creo que fue muy claro y creo que lo importante también es lo que nos mostraron ahorita a nivel de ejemplo, cómo podemos explotar la información que ya se tiene. Primero es el gran esfuerzo que hacen ustedes como instituto para que se cuente con la información y ahora el otro rol es el de nosotros para poder explotar esa información y poderla aprovechar. Creo que por ahí Muy alguien más bien. levantó la mano. Déjenme ver. Sí, Sergio Garduño. Sergio, si gustas abrir tu micrófono, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. Muy bien, muchas gracias. Sergio Garduño de Consultores Internacionales. Estaba viendo que la información que nos presentaron proviene del censo, pero sí, en las últimas láminas pusieron información de la encuesta mensual de servicios. sí. Mi pregunta es, ¿qué información de lo que nos presentaron sí viene o puedo encontrar en la encuesta y cuál no, y tengo que esperar a que salga el censo, y por lo tanto no podría yo hacer, digamos, alguna proyección de alguna manera o alguna actualización de la información sobre esta industria? Ok. Mira, aquí antes de contestar la pregunta, yo quisiera transmitirles esta idea, que hay proyectos como la matriz insumo producto y los censos económicos que tienen información muy detallada de todas las actividades económicas del país, pero se tiene cada 5 años por el nivel de detalle que tiene y por el tipo de proyecto con el que se debe de conseguir esa información, que es los censos económicos. Después de tener los censos económicos, se actualiza la matriz insumo-producto que la hace un área del instituto que corresponde al sistema de cuentas nacionales, que es de donde se deriva la matriz insumo-producto. Y luego el INEGI también tiene, además de tener los censos que se levantan cada 5 años, tiene proyectos de coyuntura para irle dando, como ir midiendo el termómetro de la actividad económica. Y en esos programas de coyuntura está la encuesta mensual de servicios que ustedes la pueden consultar cada mes. Pero para esa encuesta mensual de servicios solamente tenemos como unas pinceladas de información. ¿Cuántas son, Eduardo, las actividades que detectamos en la encuesta mensual de servicios? 7, 7, siete, de 31, ¿verdad? sí. Y, Exactamente. Entonces, adelante, Eduardo, para complementar esto. y además, voy a compartir rápidamente para poder contestarle mejor a Sergio. Tenemos aquí, no sé si ya ven mi pantalla. Sí, Perfecto. Esta es la página en donde el micrositio donde se encuentra la encuesta mensual de servicios. En este caso se pide por clase de actividad. Hay por estado y hay nacional. Ojo, también pueden encontrar esa información. Pero por clase de actividad, tenemos aquí del lado derecho encontramos las 7 actividades de las 31. Son las que alcanza a captar la encuesta. Y datos mensuales. Como verán, tenemos aquí todos estos años, desde el 2008, y cada uno de sus meses, a ese nivel de detalle. ¿Y cuáles son las variables que nos preguntabas? Ingresos totales por suministro de bienes, que fue la que utilicé, personal ocupado total, personal dependiente de la razón social, el no dependiente de la razón social, gastos totales por consumo de bienes y servicios y remuneraciones totales. Esas son las variables que pueden ustedes utilizar, aprovechar de la encuesta mensual de servicios para esas 7 actividades que pudimos mostrarles. Aquí están, miren. Estas son estas dos, bufetes jurídicos, contabilidad, auditoría, servicios de ingeniería, de levantamiento físico, pruebas, sistemas de cómputo y servicios relacionados y consultoría en la administración. Esas son las que la encuesta alcanza a captar. ¿Estas 7 tienen un peso específico? Por esa El razón son peso las 7 que específico aparecen. lo podemos ver en las otras tablas, cuando podamos ver con los datos de los censos, exactamente. Para ver Ok. cuánto pesan según su producción, su empleo o alguna otra variable.
Ujú. Entonces sería que estas 7 son las más importantes de todo el Digamos que sector. podríamos pensar que tienen cierta importancia, por eso la encuesta las cacha. Muy bien. Totalmente Muchas de gracias. acuerdo con lo que están diciendo. Y también Bueno. entiendo que en algún momento les vamos a dar un pequeño cursito de capacitación para que ustedes aprendan a bajar esta información y a utilizarla y ya se puedan meter más. Por lo que veo, Sergio, tú ya eres experto, pero con mucho gusto podemos ver si podemos ofrecerte algo más de conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Jorge y Sergio, también por tu comentario. No veo en este momento ya ninguna mano levantada ni pregunta, pero si gustan para ir ya cerrando y agradeciendo a Eduardo, a Jorge, a Alejandro por parte del INEGI que nos apoyaron y nos dieron esta información tan importante de lo que es el INEGI, especialmente dirigido a la información que se maneja para el sector de la consultoría. Si quieres, Melissa, podemos pasar a la parte de, exacto, de los reconocimientos, que nos da muchísimo gusto comentarlo. La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y el Instituto Mexicano de Desarrollo Tecnológico otorga el presente reconocimiento al licenciado Jorge Remigio Quevedo Mendoza por su brillante participación en la webinar conferencia. Presentación del estudio sectorial de la consultoría. Agradecemos sus valiosas aportaciones a la consultoría nacional. Esto lo leo en nombre del ingeniero Óscar Solís Yepes, nuestro presidente en la Ciudad de México, 14 de noviembre del 2024. Muchísimas gracias, Jorge. Y ahora, Al contrario. ¿quieres pasarte al siguiente? Y correcto, es también nuevamente como Cámara y como IMDT, ahora le entregamos su reconocimiento de forma digital a Eduardo Anaya por su brillante participación en esta conferencia del estudio sectorial de la consultoría, agradeciendo como siempre su apoyo y valiosas aportaciones a la consultoría nacional. Nuevamente lo reitero, esto es a nombre de nuestro presidente, el ingeniero Óscar Solís Yepes, en la Ciudad de México, 14 de noviembre del 2024. Creo que son todos, ¿verdad, Melissa? Sí, así es. Correcto. En verdad les agradecemos, siempre es un gusto participar y apoyarnos con ustedes. Yo creo que esta invitación que nos hacen de poder tomar un curso que nos ayude a explotar más o aprovechar más la información que se tiene, somos muchas las empresas de consultoría que lo vamos a agradecer y nosotros buscaríamos replicarlo también entre nuestros afiliados. En verdad que agradecemos su apoyo, participación y siempre la disposición que tienen para compartir información con nosotros. Muy bien. Pues Pues, de mi claro que sí. parte, agradecer la invitación. Lo que buscamos nosotros como instituto es que cada vez se utilice más la información y este tipo de pláticas es lo que buscan. Esperemos que haya sido de su agrado y que sea de mucha utilidad en sus trabajos y en todo lo que ustedes realizan. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias nuevamente y reitero, como se mencionó al principio, esta conferencia está siendo grabada y la vamos a subir a más tardar el día de mañana dentro de nuestra página porque hubo algunas personas o muchas personas que nos decían que por el horario se les dificultaba un poco, pero estaban muy interesados en la información. Entonces vamos a compartirles la liga para que puedan también aprovechar esta webinar. En verdad que se los agradecemos mucho. Muy amable y muy buen día a todos y gracias por haberse enlazado los que estuvieron participando como interesados en la conferencia. Muchas gracias. Muy buen día.